Hermanos, buenos días. Vámonos con las noticias del mundo y vámonos con una frase que dice, tantos valientes sin armas y tantos cobardes con armas. Esta frase es del abogado de Pedro Castillo. Él la expresó, creo que no es de autoría de él, la expresó saliendo de hablar con Castillo en la cárcel. Esto fue ayer, antier. La presidenta de facto, Boluarte, dice que no, que ya no va a renunciar. Ya lleva casi 2 meses sentada en la silla presidencial. Nadie la eligió. El Foro Económico Mundial. Y ella cree que no va a tener la misma suerte que Áñez en Bolivia. Áñez está en la cárcel en Bolivia y tiene una condena de 10 años. Los campesinos, los indígenas de sectores remotos van todos hacia Lima. No para este pueblo de luchar, Dios los ayude. La fuerte represión que está teniendo en este momento el pueblo peruano es producida por ejército y policía entrenada por norteamericanos. Estados Unidos estuvo de acuerdo por medio de la embajadora. Apoyó rápidamente la decisión del Congreso de destituir a Pedro Castillo. También lo están las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales del Perú, apoyando este Congreso en estos momentos. Estamos viviendo un momento tenso en el cual se espera que el pueblo se rinda o que los ricos se cansen de perder dinero porque están cerrados los comercios, las carreteras, el transporte de mercancías, pero eso también conlleva sufrimiento al pueblo, que está comenzando a tener escasez. Son ellos los que aportan los muertos, los heridos. Es una lucha fuerte que lleva este pueblo del Perú. Dios los ilumine. Dios los llene de sabiduría. El Padre Eterno nos dice en una orden, en la 1174, que todos los dictadores, monarcas, presidentes que ocuparon estos puestos, ¿sí?, sin el voto popular, que ocuparon tan extraños puestos sin el voto popular, no entrarán al reino de los cielos. El reino de los cielos es el macrocosmos, donde todo está en construcción, en crecimiento, en armonía. Y los tales, o sea, estos dictadores, monarcas, serán borrados del libro de la vida. En el libro de la vida tienen derecho a participar en él los que respetaron el libre albedrío de los demás. Ningún demonio que usurpó puesto alguno, ninguno escapará del fuego viviente, del divino juicio, juicio que ha sido anunciado hace tiempos. No quisiera estar en el cuerpo de Boluarte. Ahora pasémonos a Europa. Más voces en la Unión Europea piden salirse de la OTAN. Vamos hacia un conflicto nuclear. Los países de la OTAN están en contra de Rusia. Y son cerca de 40 países, junto con Australia, Nueva Zelanda, países bálticos y Polonia. ¿Están dispuestos a crear un conflicto mundial? ¿Qué clase de persona puede pensar eso? Hasta ese extremo nos ha llevado la sumisión a Estados Unidos. Los que toman estas decisiones son los líderes y no les importa el destino de los pueblos. Pueblos que ya están sufriendo grandes inflaciones hasta del 20%. Estonia, Letonia, Lituania están en estas condiciones. Y la gran dificultad para comprar el gas ruso. Bueno, y Ucrania se encuentra en este momento en terribles condiciones.
ha tenido muchísimas bajas del ejército y de civiles, cerca de 300.000 soldados. La infraestructura de este país está muy destruida. Se encuentra el 75% de Ucrania sin luz. Todos los postes, el tendido eléctrico está dañado, destruido. Las empresas están en quiebra y las empresas que querían invertir en Ucrania ya se están marchando para Estados Unidos. Ucrania está sin poder pagar su deuda, incapacitado para pagar su deuda. Pero lo que más se está viendo en este momento fuera de la crisis de Ucrania es que quieren destituir a Zelensky. Luego de que Zelensky les sirvió como títere, les bailó al ritmo que Estados Unidos le puso, ahora están demandando, poniendo en juicio a todos los militares, a todos los ministros de Zelensky, porque como les entran y les entran dinero y eso se lo están repartiendo entre ellos, Estados Unidos aprovecha para decir que son corruptos y destituir a Zelensky. Parece que esas fueron las intenciones. Además, en este momento están surgiendo sectores que quieren hacer la paz con Putin, sacando a Zelensky y hacer la paz, lo cual sería muy bueno. Se demoraron para hacerlo, pero sería muy bueno porque ya han sacado todo el armamento que tiene la OTAN, porque la guerra ya no es con Ucrania, sino con la OTAN, y Putin sigue siendo bastante superior en este conflicto. Entonces, como que quieren entrar a un arreglo. Esperemos que así sea. Tenemos también que el pueblo de Estados Unidos, los ciudadanos, comenzaron ya a cuestionar el gasto tan grande que están invirtiendo en Ucrania y ellos siguen con necesidades. Dicen el pueblo de Estados Unidos, 100 millones de dólares para Ucrania, correcto, mucho dinero para Ucrania. Pero ¿qué pasa con Harlem? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con las personas necesitadas? ¿Cuántas personas han muerto? Y también les reclaman que los dirigentes están metiendo a Estados Unidos en un conflicto mundial. Y dicen, ¿y ustedes qué han hecho? Ustedes no hacen nada. Solo han empeorado las cosas, les dicen los del pueblo. Arreglen esto, arréglenlo por la vía diplomática, no por las armas, dice el pueblo. También en Reino Unido ha habido la mayor huelga que se pueda presentar desde hace muchos años. Más de 500.000 personas salieron a protestar en el Reino Unido. Salían 20, 30, 40.000 y esta vez sí salió 500.000 de personas. Es una enorme oleada de huelgas del sistema ferroviario, empleados públicos, enfermeras, bomberos, maestros, profesores, universitarios. Sí, es un momento durísimo que está viviendo Inglaterra. El gobierno dice que hay una inflación del 14%, pero cuando se van a comprar los productos, se ve que el alza ha sido de un 20%. Algunas familias se han visto obligadas a no tener ya calefacción durante el invierno y estar expuestos a temperaturas bajo cero o comprar comida. Les toca elegir a las personas y bueno, eso es Inglaterra. Pero en Francia esta semana salieron a protestar más de 1.000.000 de Francia esta semana salieron a protestar más de 1.000.000 de personas en Francia. Ustedes se pueden imaginar, Francia también ha tenido unos costos altísimos en la canasta familiar. La protesta en Francia es porque Macron aprobó la ley que a los 62 años, no es la jubilación sino a los 64, a los 64 años la jubilación, pero sí aprobó un proyecto para el ejército de más de 400.000 millones de dólares. Entonces el pueblo dice, bueno, ¿cómo es posible que para la guerra sí hay y para las necesidades del pueblo no?
Además de esto, de Europa entera se está dando cuenta que Estados Unidos la está convirtiendo en un campo de batalla. Nos dice Red Voltaire, toda Europa está plagada de gigantescos almacenes de armas creados para alimentar un enfrentamiento global, un nuevo conflicto mundial, y el epicentro va a ser Europa. Y el pueblo, la gente ya está asustada con esto. En la misma Italia le están llegando unos aviones C-17A, unos aviones muy poderosos. La OTAN ha desplegado aviones AWACS dotados de equipamiento electrónico muy sofisticado que se mantienen en constante vuelo cerca del espacio aéreo ruso. También en Rumania, el Pentágono ha instalado a la 101 División Aerotransportada desplegada en Europa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos entonces como pueblos despertar y exigir la paz, que no jueguen esos dirigentes con nuestras vidas. Ya nos toca, y a los europeos les tocó ser ellos los que salgan primero a defender, porque su tierra es la que está siendo en este momento el centro de una creación de un conflicto mundial. Mientras tanto, Estados Unidos no recibe ningún daño físico, ni contaminación, y la crisis económica no es tan fuerte como lo es en Europa. Pero el Padre Eterno nos dice en Ciencia Celeste, en la profecía para Estados Unidos, que ellos no serán destruidos por guerras, porque así lo pidieron, pero que serían destruidos por los elementos de la naturaleza. Es decir, que quien hará el castigo contra Estados Unidos son los elementos de la naturaleza. Y estamos viendo cómo hay unas tormentas terribles, unos fríos espantosos en Estados Unidos, donde el número de muertos, afortunadamente son poco, dice que hay 6 muertos y casi 200 vuelos o más han sido cancelados en Estados Unidos. Una tormenta de hielo y nieve que ha cubierto desde el sur de Nuevo México hasta Virginia Occidental y ha causado la muerte de estas 6 personas, que este régimen continuaría por otros días más en Estados Unidos. Entonces vemos cómo la naturaleza está castigando a Estados Unidos. El castigo en este momento es a su infraestructura, a sus capitales, a su economía. Por eso el pueblo está protestando. Bueno, ahora cambiemos un poco de tema. Y mientras parece que estuviéramos vislumbrando en el panorama que se está saliendo de alguna manera, o se tiene la intención o el deseo de salir del conflicto en Europa, todo depende de cómo reaccione el pueblo europeo. En este momento se quiere avivar el conflicto con China y Filipinas, que estuvo hace 2 semanas en China, el Duterte, que es el presidente, el que dirige Filipinas, hablando con Xi Jinping, el dirigente chino, y tal vez no llegaron a ningún acuerdo. Esta semana salió que Filipinas está permitiendo que hayan tropas, bases militares de estadounidenses en Filipinas, con acceso a 4 bases militares. El pueblo filipino no necesita más soldados, reclama, e instalaciones militares estadounidenses en el país. Eso solo servirá para aumentar las tensiones en el mar de China, dice el pueblo, y en el estrecho de Taiwán, declaró el exdiputado y activista filipino Teddy Casiño. Entonces vemos cómo quieren avivar el conflicto con China. Y Kamala Harris les dice que no se preocupen, que ella los va a apoyar frente al conflicto chino, por favor. Igual como apoyaron a Ucrania. Le mandan las armas viejas que tienen y Ucrania pone el territorio, pone los soldados, pone su futuro, pone su economía, y Estados Unidos manda armas viejas.
¿Eso será lo que va a hacer con Filipinas? Y también Japón está prestándose para hacer un punto que ataque China a futuro, ¿no? Esperemos a ver. Bueno, pasémonos ahora para Estados Unidos. Una noticia algo curiosa. Están los legisladores de Estados Unidos proponen reducir las sentencias a los presos. O sea, muy bueno, ¿no? Reducir las sentencias a cambio de donar sus órganos. ¿Cómo les parece? Ya nos piden un riñón, el hígado, una parte del hígado, no sé, un ojo, a cambio de bajarnos la condena, bajar la condena a los prisioneros. ¿Qué clase de mundo, a qué clase de mundo estamos entrando? Esto es lo que el Padre Eterno llama, y nosotros, si lo queremos ver, ¿no? Llama mundos diabólicos. Estamos entrando a formar parte de mundos diabólicos. ¿Cómo piden un órgano? ¿Y sabe cuánto le van a dar? La ley otorgaría a los reclusos que donan órganos la posibilidad de ser elegibles para la posibilidad de ser elegibles para una reducción de mínimo 60 y máximo 365 días de condena. O sea que un riñón de un prisionero vale 365 días. ¿Qué están diciendo? O sea, qué absurdo es ese. Los familiares de los presos están asustadísimos pidiendo que no se apruebe esta ley. La representante estatal, Judy García, es una copatrocinadora del proyecto de ley. Aseguró que en su cuenta Twitter que restauraría la autonomía corporal de las personas encarceladas. Por favor, que restauraría la autonomía corporal. ¿Qué quiere decir? Palabras peligrosas. ¿Qué está diciendo la señora? O sea que allá en las cárceles de Estados Unidos pueden hacer lo que quieran con las personas. Es algo muy extraño, ¿no? Dice, actualmente la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos permite la donación de órganos por parte de los reclusos solo si el receptor es un miembro de su familia inmediato. O sea, eso tiene más lógica que lo que están proponiendo los legisladores de un estado de Estados Unidos. Terrible mundo el que nos quieren meter, ¿no? Veamos si nos queremos meter. La lucha es entre la luz y las tinieblas. Nosotros elegimos. Bueno, pero sigamos con noticias curiosas. Vámonos a Argentina. En Argentina proponen el consumo de grillos como alternativa para la alimentación. Un equipo de investigación de INTA y del INTI elaboró budines, panes y pastas a partir de grillos en polvo. O sea, ya nos están ofreciendo comer grillos. Dice que es un gran aporte de vitaminas y minerales y proteínas. Lo respalda la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Miremos a quién obedecemos, ¿no? Miremos a quién seguimos. Nos van a llevar, terminaremos comiendo excremento si ellos dicen que es bueno y en realidad el excremento tiene nutrientes. Esta semana hubo un terremoto en Irán. El número de heridos era más de 1000 personas, como 3 muertos hubo. Y pues el pueblo destruido, la infraestructura afectó muchísimo. Además de eso, al mismo tiempo hubo un ataque con drones contra un depósito de municiones en Irán en otro pueblo cercano. Entonces, Irán se pregunta, bueno, el sector que fue atacado fue Isfahán, fue atacado con drones. Bueno, este ataque, además del temblor, pues suena raro, ¿no?
Suena raro. Es decir, que no fue casualidad, que fueron provocados el temblor y los drones. Bueno, ahora vámonos para Finlandia. Finlandia registró un récord de infertilidad no visto en más de 150 años y un exceso de muertes, es decir, están muriendo los niños, dice Sputnik News. Murieron casi 18.000 personas más de las que nacieron durante el año 2022. El número de nacimientos en Finlandia en el 2022 fue el más bajo en más de 150 años. En particular, dice, 44.933 niños nacieron en el país en el 2022, que es 4.661 menos que el año anterior. Y a la vez el número de muertos aumentó un total de 62.866 finlandeses fallecieron en el 2022. Entonces se encuentra Finlandia sufriendo un momento de disminución de su población y le toca recurrir a permitir que entre extranjeros, que entre la migración para poder cumplir con su desarrollo económico, para poder cumplir con muchas labores. Y esta información nos la da The Counter Signal. Nos dice que durante el 2022 los datos de Health Canada muestran que ocurrieron 15.844 muertos debido a chuzones, casi el doble del número de muertos del 2020. Entonces, como en Canadá también están aumentando las muertes, mientras que vemos que en África el número de nacimientos es mayor, ¿no? Y también en África, en medio del creciente interés de las potencias hacia el continente de la Unión Africana, hay una nueva competencia internacional por África. África se está convirtiendo en el epicentro de competencia entre las potencias del planeta. Se encuentran Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, todos ofreciéndole a África ayudarles en su desarrollo, en su economía, a cambio de su riqueza. Lo que quieren es su riqueza. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitó en enero Senegal, Zambia, Sudáfrica, mientras que el canciller chino visitó la sede de Unión Africana en Etiopía, luego viajó a Angola, Benín, Egipto y Gabón, con el fin de reforzar los lazos diplomáticos y alianzas y la influencia creciente de Pekín en el continente. Ojalá los dirigentes africanos sepan elegir con quién negociar y bajo qué condiciones. Es el momento de esos dirigentes. Vamos a ver si cumplen. O si entregan a África como la han entregado siempre. África necesita es solidaridad y cooperación y no competencia entre bloques. Nadie tiene derecho a obligar a los países africanos a tomar un partido. Lavrov, el ministro de Relaciones de Rusia, también está realizando una gira africana que lo lleva a Sudáfrica, Eswatini, Angola y Eritrea. En Pretoria, Lavrov abordó distintos temas relacionados con el fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-sudafricana, así como el crecimiento de los intercambios comerciales y de los contactos políticos, científicos y humanitarios, así como la coordinación de enfoques en la ONU y en la asociación BRICS y el G20. Asimismo, avanzaron en la preparación de la segunda cumbre del Foro Económico Rusia-África. Y estábamos hablando ahora de la despoblación y no hablamos de Japón. El ministro japonés Kishida pide medidas urgentes para detener el colapso de la población. Esto lo publica Natural News. Dice que el primer ministro anunció recientemente que la nación debe tomar medidas urgentes para abordar la disminución de la tasa de natalidad del país y dijo que era ahora o nunca
para la sociedad más antigua del mundo, porque nuestra nación está a punto de decidir si puede mantener sus funciones sociales. Se está despoblando Japón. También el envejecimiento de la población de Japón pone a prueba su sistema de salud y de seguridad. Bueno, y entonces aquí vamos a hablar de un manual para sobrevivir en el 2023. Entonces, el manual dice así, hermanos. Si lo dice Bill o sus amigos, recházalo. Segundo, si el gobierno dice que es verdad, es falso. Si la organización de la insalubridad dice que es seguro, es peligroso. Si el Parlamento legisla para proteger tus derechos, te los van a quitar todos. Si los medios están de acuerdo, es mentira. Si todos los medios dicen lo mismo, es mentira. Eso es lo que nos toca, una parte en la que nos toca estar atentos a todos nosotros. Y la otra parte es nuestro desarrollo espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que crecer. Creciendo todos nos unimos y podremos abandonar este sistema. Gloria a Dios, hermanos.